Mi nombre es Claudia Garzón, gerente comercial para Nikken Colombia, y yo estoy desde Bogotá. Bueno, nuestro invitado especial está hoy en este lindo departamento de La Guajira. Y bueno, les voy a hablar un poco de nuestro invitado el día de hoy, antes de cederle la palabra a él. Él es Fran Gámez, es médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla. Él es especialista en salud ocupacional de la Universidad Libre de Barranquilla. Tiene un diplomado en terapias no farmacológicas de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá. Especialista en anestesiología de la Universidad Central de Venezuela. Y se describe él mismo como un apasionado de la medicina alternativa y orgullosamente asesor de bienestar Nikken. Muy buenos días, doctor Fran. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Claudia. Muy bien, gracias a Dios. Aquí complacido de compartir con ustedes hoy este tema que realmente me apasiona mucho. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, el Zoom es todo suyo. Bueno, antes de que el doctor Fran comience, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que se vaya presentando durante la presentación, nos pueden ir haciendo la consulta a través del chat que tenemos en el Zoom. Y al final de la charla vamos a estarle transmitiendo estas inquietudes al doctor para que él nos ayude con la respuesta. También tenemos transmisión vía YouTube. O sea que en YouTube también bienvenidos a todos los que están por este canal. También en el chat nos pueden compartir las consultas o las inquietudes que se les presenten. Bueno, doctor Fran, todo suyo el Zoom y muchos éxitos a todos el día de hoy. Bueno, comencemos. Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve? ¿Todo ven? Ya se ve, sí, señor. Bueno. Bueno, vamos a hablar hoy de tecnologías de bienestar, la naturaleza a tu alcance. La naturaleza nos regala a nosotros realmente todo lo que necesitamos para la vida como tal. Nos regala todo esto que decimos, que anotamos acá: magnetismo, alimentos, iones negativos, del aire, el oxígeno, la radiación solar con su infrarrojo lejano, el agua. Y vamos a extraer de la naturaleza algunas explicaciones que nos ayuden a entender por qué las tecnologías de bienestar tienen mucho que ver con la naturaleza. Hablando de magnetismo, hay un campo magnético terrestre, o sea que el magnetismo inicial que nosotros tenemos contacto con él es el de la Tierra. ¿Y de dónde viene? Se origina en el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra es una enorme esfera metálica de unos 3.400 kilómetros de diámetro, de radio, perdón, y está compuesto mayoritariamente de hierro y de níquel, que son ambos muy buenos conductores de la electricidad. Y en la capa externa del núcleo hay los mismos metales, pero en forma líquida, en constante movimiento, y ese constante movimiento es el que genera esas corrientes eléctricas que hacen el campo magnético terrestre. Ese campo magnético terrestre hace que entendamos a la Tierra como un gran imán. La Tierra es un gran imán, y ese campo que genera ese gran imán es el que nos protege de los rayos cósmicos, de los rayos solares negativos para nosotros. Entonces el desarrollo de la vida está indisolublemente ligado a las radiaciones magnéticas, y todos los organismos vivos estamos afectados, para bien o para mal, por este fenómeno. El campo magnético terrestre varía de acuerdo al sitio donde se le mida, de 0.035 a 0.07 militeslas como unidad de medida. También se puede medir como Gauss, y en promedio el campo magnético de la Tierra mide 0.5 Gauss.
Entonces este gigantesco imán transmite energía magnética a todos los organismos vivientes, humanos, animales, vegetales. Nos influenciamos por el mismo. Acá en el dibujo pueden ver que los polos magnéticos dependerán de la ubicación del campo en ese momento, no tienen que ver exactamente con los polos geográficos, y ese polo cambia aproximadamente cada 900 años, se invierte la polaridad. ¿Y qué es el ser humano? El ser humano es un microcosmos, o sea, lo podemos comparar en su composición con la Tierra. Y en su composición hay agua mayoritariamente y parte sólida en menor proporción. Hay minerales, así también hay minerales en el ser humano como en la Tierra. Y ese ser un microcosmos hace que también seamos una máquina electromagnética cuya fuente energética principal es el magnetismo terrestre, pero no es la única vía de producción de magnetismo, ya que el oxígeno, los alimentos, la actividad celular que se da al interior de nosotros, la actividad física, la actividad mental, el fluido de los líquidos en nuestro organismo, la bioquímica misma constituye una constante producción de energía biomagnética. De los alimentos obtenemos nutrientes que gracias a la circulación, si esta es adecuada, llevaremos esos nutrientes a cada una de nuestras células, en las cuales va a sufrirse el metabolismo de todas esas sustancias que consumimos, con la finalidad de crear tejidos, con la finalidad de crear energía. Aquí podemos mirar entonces el interior y el exterior de una célula, y lo traigo para que miren que así como los imanes tienen un polo positivo y un polo negativo, nosotros estamos constituidos de cargas eléctricas en los iones. Entonces tenemos sodio y potasio con cargas positivas y tenemos cloro con cargas negativas, y esas cargas, la concentración de cada ion dentro o fuera de la célula, dará el predominio de las mismas cargas. Esas cargas no son estáticas, esas cargas van cambiando de acuerdo al momento celular. Y de todo eso que está en el medio extracelular, van entrando esas cargas al interior, también con proteínas, con nutrientes. Y dentro de esta célula hay una organela que yo quiero que recuerden, que se llama la mitocondria, que es la fábrica de la energía nuestra. Esa fábrica de la energía nuestra va a utilizar oxígeno, va a transportar electrones, y de ese transporte de electrones y de esa utilización de los nutrientes va a obtener energía. Cuando se nos enferma la mitocondria, lo primero que sentimos es debilidad, y cuando se enferma la mitocondria, el resto de las células se enferma, y la sumatoria de células da órganos enfermos y sistemas enfermos. Entonces, se ha encontrado que tenemos tejido magnético en nuestro interior. En 1983, Baker y colaboradores encontraron que había cerca a la glándula pineal y a la hipófisis algunos magnetosomas, que es un elemento ferromagnético al que se le encontró cristales de magnetita, y eso se había encontrado también en aves, en salmones, en ballenas, y se relacionaba con el mecanismo de orientación que ellos tenían. No es más que una sustancia que permite interacción con el campo magnético terrestre.
que ha sido encontrada también en el cerebro, en el cerebelo, en las cubiertas del cerebro y de la médula espinal, similares a las que también se encontraron en algunas bacterias que como la Aquaspirillum magnetotaticum, una bacteria magnetotáctica que por microscopía electrónica se encontró esta estructura, que es una estructura de magnetita. Y esa magnetita se encontró también en el cerebro humano. Esta es la imagen de una encontrada en el cerebro humano. Esa se la encontró Kiskibin en el 92. Él, mediante su publicación, mostró la biomineralización de magnetita en el cerebro humano. Y no es más que encontrar otro lugar más de concentración de cristales de magnetita que nos hacían a nosotros poseedores de cuerpos paramagnéticos. Esos cuerpos paramagnéticos poseen campo magnético propio, moderado, y al estar sometidos bajo la influencia de campo magnético de baja frecuencia externo, reaccionan aumentando el propio. Eso quiere decir que se encontró la causa de por qué cuando la gente estaba en contacto íntimo con la naturaleza se sentía más cargado de energía. En el cuerpo humano hay varias sustancias paramagnéticas como el hierro, el zinc, el manganeso, el cobalto, y también hay sustancias ferromagnéticas como esos cristales de magnetita encontrados en el cerebro. Y ambos permiten que podamos ser influenciados. Los magnéticos externos pueden ser de diverso tipo. La vida en su desarrollo mismo nos ha hecho en muchas ciudades encerrarnos en edificios de enrejados, de varillas, que producen realmente un aislamiento al acceso de ese campo magnético terrestre. Esto haría que no tengamos contacto con ese campo magnético. Y por otro lado, hay la exposición a campos magnéticos de muy baja frecuencia, que son inadecuados y están determinados por las redes de Wi-Fi, por las torres de telecomunicación, por las torres eléctricas, y no solo por las torres, por los equipos electrodomésticos, por los equipos de cómputo que tenemos en las oficinas, los equipos de comunicaciones. Todo genera campos magnéticos de muy baja frecuencia. En esta imagen podemos mirar que los campos magnéticos pueden ser de una intensidad tan alta como 10 teslas, por ejemplo, y aquí tenemos el resonador magnético con el cual se hacen los estudios de resonancia magnética nuclear. Y tenemos campos de muy baja frecuencia dentro de los que están las radiocomunicaciones, el Wi-Fi, las torres eléctricas que les decía. Y esa presencia del tejido magnético, llamado también magnetosensor, en nuestro cuerpo, hace que podamos interactuar con ellos y se ha relacionado inclusive con la generación, los campos de muy baja frecuencia de especies reactivas de oxígeno, y esas especies reactivas de oxígeno, aquí en este estudio, en donde lo que se trata de demostrar es el efecto del uso del celular sobre la salud, sobre el manejo adecuado de las células nuestras, se demuestra que ese campo magnético inferior a 2 militeslas aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, y esas especies reactivas de oxígeno son responsables del estrés oxidativo, que ya vamos a mirar qué es eso. Es radical libre con capacidad de producir ese estrés oxidativo. Aquí
para entender que no solo la exposición a esos campos magnéticos es la responsable del estrés oxidativo. Estamos expuestos a eso por múltiples vías. Los conservantes de los alimentos, los procesos de la luz ultravioleta, los procesos metabólicos pueden generar también estrés oxidativo, la inflamación, la contaminación y el estrés oxidativo, para que nos quede claro, porque es importante para lo que vamos a seguir comentando. El estrés oxidativo está relacionado con daño celular, está relacionado con alteración celular y somos células en toda la economía corporal. Entonces podemos obtener alteraciones articulares como artritis, artrosis, psoriasis con fuente de estrés oxidativo. Podemos tener alteraciones en el corazón, en la piel, en los pulmones, en los vasos sanguíneos, en los riñones, en el cerebro, en el aparato digestivo, en los ojos. Y todas esas enfermedades derivadas del estrés oxidativo son alteraciones bastante serias. De hecho, el cáncer, la diabetes, son generadas por estrés oxidativo. Para que me entiendan un poco más claro lo de estrés oxidativo, nosotros estamos expuestos a radicales libres y nosotros tenemos un factor benefactor que son los antioxidantes. Entonces el radical libre es oxidante y la oxidación produce daño celular, mientras que los antioxidantes producen lo contrario, actúan sobre los radicales libres convirtiéndolos en inactivos para que no ejecuten el daño. Esto debe haber un equilibrio para que no se desencadene el estrés oxidativo. Y desde el punto de vista médico, el magnetismo ha sido estudiado no últimamente. Eso viene desde la antigüedad, desde el Egipto faraónico, se utilizaban técnicas curativas basadas en magnetismo. Y eso aparece en muchos textos hindúes y faraónicos. Los filósofos Homero, Platón, Aristóteles mencionan en sus obras, en algunas de sus obras, curaciones con imanes. Paracelso ya en nuestra era le da un impulso a esa terapéutica. Alexander Trales utilizaba imanes para manejar dolores articulares. Todo eso está contenido en sus textos, pero el primero que hace un texto exclusivo de acción de campos magnéticos sobre la salud de las personas lo hizo William Gilbert en un texto que se llama The Magnet. Y fíjense, fue en el 1600 que se publicó ese libro. Y utilizando esa información, muchísimos otros científicos han encontrado la acción de los campos magnéticos de baja frecuencia sobre colágeno, sobre proteínas, sobre hueso. Y sobre hueso hay muchísimo que decir. Sobre hueso, el campo magnético es capaz de revertir, de hecho, hasta la osteoporosis. Esto lo encontró Bassett en Estados Unidos, aplicando campo magnético al hueso vivo, y encontró que mejoraba, aceleraba la regeneración ósea. ¿Por qué? Porque el campo magnético aumentaba la concentración de oxígeno al interior de la célula ósea, y ese oxígeno era un insumo importante para que la célula pudiese tener un metabolismo adecuado. En 1970, Felus encuentra otras acciones adicionales como la acción antiedematosa, o sea, las zonas inflamadas, el magnetismo las desinflama, las zonas ayuda a movilizar
mediante acción enzimática los líquidos que están hinchando la célula y por esa razón mejora la regeneración celular, en este caso ósea. Han habido eventos internacionales de terapia magnética. El primero fue en Rapallo, Italia, en el 78. En el 92 hubo en Orlando, Suiza, Estados Unidos, donde ya hablaban cada vez con mayor profundidad sobre dosificación del campo magnético. Y han habido muchísimas experiencias. Ahorita vimos unas imágenes de unos edificios. Pues el doctor Kyoichi Nakagawa, un científico japonés, habló de una enfermedad nueva o le rotuló la causa como nueva, porque la enfermedad, si comenzamos a analizar, muy probablemente muchos de nosotros la hemos padecido. Pero Kyoichi Nakagawa lo llamó síndrome de deficiencia de campos magnéticos y se refirió a eso, a que el pavimento, los edificios, todo eso que está construido con mallados de acero o de hierro, bloquean el ingreso de campo magnético terrestre y produce una deficiencia de campo magnético, y nos exponemos solamente a los equipos de cómputo que generan campos magnéticos de muy baja frecuencia que son negativos para la salud. Y miren lo curioso, las enfermedades que él menciona son dolor, problemas mentales o emocionales, insomnio, dolores musculares, irritabilidad, depresión y otros problemas. ¿Cuántos de los que hemos trabajado al interior de alguna edificación con equipos de cómputo no terminamos al final del día con muchas de estas cosas? Entonces, realmente lo que Kyoichi Nakagawa encontró fue una causa atribuible para ello. Entonces, en los últimos 50 años, muchos biomagnetistas de Estados Unidos, de Unión Soviética, Japón, Inglaterra, Francia, y tenemos en México a Demetrio Sodi Pallares como uno de los grandes estudiosos de la acción de los campos magnéticos sobre la salud y la aplicación de los mismos para recuperar problemas de salud. Se ha dado a los campos magnéticos 3 utilidades desde el punto de vista preventivo, y aquí es donde entra la tecnología nuestra de bienestar, fundamentalmente en prevenir. La de diagnóstico que ya mencionábamos mediante la resonancia magnética, y la terapéutica. Y en ello, para poder entenderlo y poder clarificar cómo es la acción, tenemos aquí esquemáticamente un imán, y ese imán tiene un polo norte y tiene un polo sur. El polo norte genera unas acciones sobre la salud y el polo sur otras. El polo norte hace que sea miorelajante, o sea, relaja la musculatura que está en contracción. Bioestimulante, estimula el funcionamiento adecuado celular. Es antiinflamatorio y produce relajación de los vasos sanguíneos, produce vasodilatación, permitiendo que más oxígeno llegue a las células. Y en su polo sur es analgésico, alivia el dolor, es cicatrizante, estimula la regeneración celular. Visto de ese modo y a manera de resumen, cuando usted mejora la circulación, cuando usted mejora el metabolismo, usted mejora la función de la célula, esté donde esté esa célula. Entonces, el resumen de los efectos del campo magnético es recargar energía celular, estimular defensas orgánicas, aumentar las gamaglobulinas, que son los anticuerpos que nos defienden de las infecciones, mejora los leucocitos y su funcionamiento, que son las células que nos protege de las infecciones, nuestra primera línea. Aumenta la producción de endorfinas, que son sustancias analgésicas naturales que produce el organismo.
Aumenta la actividad de formación de callo óseo cuando hay alguna fractura. Mejora la restricción hídrica. Tiene un efecto analgésico sobre las terminales nerviosas. Aumenta el flujo circulatorio regional. Al mejorar la circulación, es muy adecuado para aquellas personas que tienen problemas de circulación, sobre todo de la microcirculación, como por ejemplo los diabéticos. Disminuye los radicales libres. Habíamos visto hace un rato el estrés oxidativo, pues el magnetismo ayuda a disminuir los radicales libres que son los responsables del estrés oxidativo. Orientación de los dipolos celulares, las cargas celulares las equilibra para que funcionen las células en mejor forma. Aumenta la presión de oxígeno en las zonas de máxima intensidad del campo. Al aumentar la presión de oxígeno y usted coloca el magneto, los imanes, nuestros productos sobre el área afectada, pues la recuperación va a ser mucho más rápida que si las coloca más distante a ella. Aumenta la síntesis de ADN. El ADN tiene mucho que ver con la regeneración celular. Aumenta la síntesis de colágeno, y el colágeno es la proteína que tiene mucho que ver con la elasticidad de nuestros tejidos, que tiene mucho que ver con la tersura de los tejidos y con la juventud. Y aumenta la salida de sodio, no solo de los eritrocitos, sino de las células donde está aumentada su concentración, porque donde está aumentada su concentración, el sodio arrastra agua y produce edema. Entonces esto, al sacar el sodio, desinflama las células. Hay dos vertientes que usan magnetismo desde el punto de vista médico. La primera vertiente tiene que ver con magnetización o aplicación del campo magnético sobre el cuerpo o sobre alguna de sus áreas, y la otra vertiente tiene que ver con la magnetización del agua. La magnetización del agua va a cambiar ciertas características, va a producir ciertos cambios físicos en el agua. Y la primera de ellas es disminución de la viscosidad, de la tensión superficial. Al disminuir viscosidad y tensión superficial, se potencia su efecto de solubilidad. O sea, al mezclarse con agua magnetizada, las cosas se hacen mucho más fácilmente solubles en la misma. Y por ejemplo, los nutrientes que consumimos nosotros, muchos necesitan el agua para poder absorberse. Y si en el agua se disuelven adecuadamente, la absorción de los nutrientes será muchísimo mayor. Mejora también la conductividad eléctrica y la velocidad de disolución. Pero su efecto también es desincrustante y detergente. El uso crónico de agua magnetizada va limpiándole progresivamente los vasos sanguíneos de restos de grasa que intenta pegarse y producir arteriosclerosis. La ingestión de agua magnetizada, por eso, mejora la tensión arterial. También el agua magnetizada mejora el pH de la misma. O sea, el agua, cuando se le aplica magnetismo, se hace más alcalina. Al ser más alcalina, menos ácida, mejora los problemas digestivos. Al ser un agua cargada de magnetismo, el agua, usted está consumiendo un agua energética, un agua saludable, y esa agua energética y saludable va a llegar a cada una de las células. Y el agua magnética saludable llegando a cada una de sus células va a hacer que ellas trabajen mejor. El campo magnético aplicado sobre el cuerpo, pues hay varias formas. Hay unas formas de hacer el imán a través de unas bobinas pulsantes, y esas bobinas pulsantes generan un campo magnético, y de aquí sacamos muchísimo, porque de aquí nos enteramos que el campo magnético
estaba siendo eficazmente utilizado en enfermedades que para la medicina convencional son muy difíciles de tratar, como la artritis crónica, la hipertensión arterial, la fatiga mental, el reumatismo, el insomnio, algunas disfunciones renales, entre otras. Y hay muchos estudios que respaldan este tipo de usos. De hecho, hasta en cáncer, el campo magnético ha demostrado efectividad. Entonces, el campo magnético es un regalo de la naturaleza. Tengámoslo ahí como un regalo de la naturaleza que gracias a la tecnología puede ser reproducido. La naturaleza también